Ética, sesión 2, parte 10. Estuvimos hablando de la identidad a través de la aceptación y pertenencia, la reproducción, la anticoncepción, la diversidad de género y la orientación sexual. Pero también parte de la necesidad de filiación viene por un concepto que es muy simple, pero es muy simple de mencionar, pero es muy complejo para comprender en el aspecto de supeditar este concepto supeditar nuestra conceptualización individual a este concepto. Y es muy simple. El bien común. ¿Qué significa el bien común? Significa que hay una comunidad, hay una agrupación, hay una sociedad que, por ser sociedad, ser un ente vivo, tiene necesidades. Y como tenemos necesidades comunes, por ejemplo, en tu caso, tienes una necesidad común con tus compañeros. ¿Cuál es esta? Necesitas venir a la escuela, tomar clases para dos cosas. Uno, tener un documento con el cual puedas irte a la escuela, al siguiente nivel, o dos, tener un documento con el cual tú puedas tener acceso a un trabajo mejor remunerado que si no tuvieras ese documento. De tal manera que tienes estas dos necesidades. Uno, que te den esa instrucción, esa educación. Y dos, que no sea cara. Porque no tenemos como para pagar una prepa en la UVM, en el Tec Milenio, en todas esas escuelas que tienen un costo muy, muy elevado. Que podría papá y mamá, haciendo muchos sacrificios, pagarlos. Pero no nada más eres tú, son más elementos en la familia. Entonces no se puede nada más abocar todos los recursos a un solo individuo, sino se tiene que abocar a todos. Ahí está la necesidad común de tu familia. En el caso de la escuela, tu necesidad común con todos los demás compañeros es que te enseñen y que no tenga mucho alto costo. ¿Cómo se hace? Con una escuela pública en la cual la amortización, el costo sea muy bajo. Bueno, ese es un bien común. ¿Qué hacen tus padres? Los padres de todos ustedes ponen 2,500, 3,000 pesos. Entre todos juntan, son 40, son 120,000 pesos. Y con eso procuran que en todo el semestre tengan agua, si estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Agua, así desde mesabancos, un salón, un pintarrón, varios profesores, intendentes, baños, seguridad, secretarias. Con esos 3,000 pesos que pagas en el semestre, tienes todas todos esos elementos que satisfacen tu necesidad de instruirte y que no salga tan caro para tus padres. Ese es el bien común. ¿Por qué dije que es muy simple de mencionar, pero es muy difícil de ejecutar? Perdón. Un aspecto muy simple. Porque cuando detectamos que hay una necesidad común, decimos, es que lo necesitamos todos. Pero cuando ya se tiene que hacer el bien común, la aportación de cada uno nos pesa, le pesa a la sociedad. Todos queremos siempre tener más con el mínimo esfuerzo. Y entonces el bien común se viene para abajo en algunas ocasiones por las
las controversias que se tienen entre los individuos. ¿Cómo generamos el bien común? A través del trabajo colaborativo, el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque estás en una comunidad. Entonces, por consiguiente, el trabajo comunitario es el trabajo colaborativo y genera el bien común. Dentro de la sociedad amplia, en la macro sociedad, en tu casa, comparado con la escuela, tu familia es una micro sociedad. Comparada a la escuela contra la ciudad, es una micro sociedad, pero comparada contra tu casa, es una macro sociedad. Pero el Estado, que es macro, comparado contra toda la población de México, es una micro sociedad. Y México, que comparado contra San Luis Potosí, es una macro sociedad, comparado contra el continente americano, es una micro sociedad. Más o menos nos entendemos, ¿ok? ¿Cómo hacer que el bien común se genere a través de perdón, para la macro sociedad que somos todo México, por lo menos? Desarrollamos derechos humanos. Estos derechos humanos, que ya platicamos cómo se empezó a generar a partir de Inglaterra, después Francia, y después en una disposición, un acuerdo mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas, se generó la conceptualización de derechos humanos. ¿Qué es esta conceptualización? Es el otorgarle o procurar la otorgación y garantía de los derechos que tiene un individuo ante la sociedad, pero específicamente ante la autoridad. Recordemos que hablamos en videos anteriores que el absolutismo mermó y masacró muchas vidas por la determinación gubernamental de un solo individuo. De tal manera que el gobierno o el Estado debe de garantizar que no va a sufrir abusos ningún individuo. Ese es el bien común más generalizado en una sociedad macro. Y a partir de que aparecen estos derechos en el 1948, hemos vivido 4 grandes generaciones de derechos humanos. La primera es referente a los derechos civiles y políticos. ¿A qué hace referencia? Específicamente que una sociedad no está compuesta de muchos individuos que tienen diferentes categorías. Ciudadanos, la primera es la de ciudadano, que habla de que un individuo que nació en cierto territorio, nación, tiene los derechos por haber nacido y ser hijo de otros ascendentes de la misma nacionalidad. Y entonces tienen esos derechos civiles, de ciudad. Y lógico, los políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Que puedes ser votado, puedes votar, puedes pertenecer a un partido, siempre y cuando tengas la mayoría de edad. Y esos son, la mayoría de edad es un derecho civil. Tienes derecho civil a partir de los 18 años, pero también tienes la protección civil del Estado cuando eres menor de 18 años. De tal manera que puedes votar a partir de los 18 años o puedes ser votado a partir de los 18 años, puedes manifestarte, puedes exigir atención del gobierno, etc. ¿Cuál otra categoría hay? Extranjeros, gente que
son bien aceptados, bien recibidos en una nación, pero que no tienen derecho ni a votar, ni a ser votados, que no pueden reclamar a un gobierno, que, que a pesar de que aquí en México tienes 18 años y ya puedes tener licencia de manejar, ya puedes tener tu INE para votar, vas a Estados Unidos y ya tienes, pues, ya tienes derecho a beber según tu autonomía y determinación de tu ética. Pero vas a Estados Unidos y entras a un bar y te piden tu ID, la identificación, y como no tienes, no presentas tu INE. Y ven que tienes 18 años y te dicen que no puedes beber hasta los 21. Bueno, esas son parte de los derechos que tienen, pero los civiles son las manifestaciones que requieres para hacer que el gobierno se mueva a cierta orientación. Otra categoría que existe, bueno, existían en el pasado, esclavos. Los esclavos no tenían ni derechos ni simplemente obligaciones porque tenían un amo. Eran propiedad, no eran individuos. Eran una propiedad como si fuera este plumón o este borrador o mis lentes. Es una propiedad, tienen un dueño. Bueno, y ese dueño determina qué hacer. Yo lo quiero quemar, lo quemo. Lo quiero vender, lo vendo. Lo rifo, quiero rifarlo, lo rifo. Por consiguiente, los esclavos no podían tener derechos. Un caso muy importante, y me imagino que tienes algo de noción, en Estados Unidos los negros, antes de la guerra de secesión de Lincoln, no había, no tenían derecho. Hay películas referente a ello, 12 años de libertad o algo, de esclavitud, no me acuerdo bien. Hay una serie muy, muy, muy vieja, yo estaba muy joven cuando la sacaron, se llama Raíces, búscala, vela, es impresionantemente relevante, cómo, cómo en África vivían estos negros, esta raza negroide, y fueron capturados, sometidos y vejados para hacerlos esclavos, propiedad de un tipo que tenía un poco más de dinero y más posición que él. Los negros en Estados Unidos llegaron a ser libres después de la guerra de secesión, la guerra civil que tuvo Lincoln, pero no tenían derechos. Tenían que sentarse en las partes traseras de los camiones, no podían entrar a restaurantes, bares de blancos, no podían usar el mismo baño que los dueños, que la gente blanca, y entonces pelearon, lucharon, eh, dos grandes, este, dos grandes luchadores de los derechos civiles, no decían de los negros, pero sí manejaban derechos civiles y políticos, fue Malcolm X y Martin Luther King Jr. Busca su biografía, son muy interesantes. Y otro mucho más relevante mundialmente fue Mahatma Gandhi, el líder indio que logró la liberación de la India del poderío imperial de Inglaterra sin, sin, sin generar violencia, con resistencia civil y la no violencia, y expulsó a los invasores de su pueblo. Vela y a ver qué te parece.